Estamos en comunicación ya en la recta final hacia el 13 de agosto y las PASO que se vienen. Tenemos una comunicación con Federico Winocur, en este caso precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, justamente por el Nuevo Más, que lleva como candidata Manuela Castañeira. Federico, no sé si nos escuchás bien, primero te saludamos, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. También hay que agregar que Federico es un joven y... ¿De cuántos años, Federico? ¿Cuántos años tenés? Pues Tengo 30 años. 30 años. Uy, mirá, uno se va a los 30 años, yo estoy casi cerquita a los 43, acá el operador acaba de cumplir 38, y si nos vamos a los 30, qué pavotes que éramos. Bueno, Federico está como precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La idea es hablar un poquito también de las diferentes propuestas desde los diferentes sectores. Desde el Nuevo Más, vos, ¿qué destacarías, digamos, en esta recta final hacia las PASO y en este año electoral? ¿Cuáles son las propuestas salientes, también realizables o no, que ahí nos podemos llegar a meter un poco después, que tienen desde el Nuevo Más? Bueno, está bueno tu pregunta. Para nosotros lo que hay hoy es un escenario en el que estamos en una elección que puede ser histórica por el nivel de crisis que hay en la Argentina y las discusiones sobre el rumbo del país. Ante eso, nosotros tenemos propuestas concretas que tienen que ver con lo que nosotros llamamos nuestro plan de 7 medidas anticapitalistas para salir de esta crisis y que ponen en primer lugar las necesidades de las y los trabajadores, de los jóvenes, y por eso nuestra principal propuesta, digamos, nuestro emblema en esta elección y con lo que venimos yendo a todos lados es que nuestra primer propuesta es el aumento del salario mínimo vital y móvil a 500.000 pesos. Esto tiene que ver, nosotros decimos, con una necesidad de lo que hoy se necesita realmente para vivir, una familia, la juventud que quiere estudiar, que quiere tener un futuro, y desde ese punto de vista, entender lo que se necesita para cumplir realmente los requisitos de poder comer, de poder vestirse, de poder pagar un alquiler y además también un poco más para poder proyectar un futuro. Hola Federico, Omar te habla. ¿Cómo estás, Omar? Me parece muy bien la propuesta que haces de poner en el centro a la juventud, a las mayores, a los sectores que históricamente están más retrasados o han sido más vulnerados dentro de este sistema. El tema es cómo lo financiás, de dónde sacás los recursos para poder Ujú. pagar un salario de 500.000 pesos, porque me parece que una propuesta de ese calibre que rompe en realidad con todos, porque creo que hasta ahora como propuestas, aparte de esa, lo único que escuché hablar de salario mínimo es a uno de los precandidatos del FIT, que hablaba de 350.000 pesos. Me parece una diferencia muy grande, pero ¿cómo lo financias? ¿De dónde Sí. sacas el dinero? Bueno, en primer lugar te digo, te explica también las diferencias para meternos después con el resto de la izquierda, digamos, me parece que pedir un salario mínimo de 300.000 pesos es bajo para la izquierda hoy, realmente con la situación que hay. Pero te contesto lo que vos me decís de cómo se financia. Me parece que está buena la pregunta, porque en primer lugar lo que nosotros decimos es que ese salario tiene que salir de la ganancia empresaria, ¿sí? No de la emisión, digamos, y que sea inflacionario, sino que salga de la ganancia empresaria, porque en Argentina se generan un montón de riquezas hoy. No es que el país está parado productivamente, no es que acá no se produce nada, sino que lo que pasa es que hay un PBI entero fugado en el exterior, que hay 430.000 millones de dólares en el exterior, que se van. Entonces, desde ese punto de vista, decimos, los recursos están para que eso se redireccione al salario de los trabajadores. Y en ese mismo sentido, y por lo que decía antes, entendemos que también es una medida de soberanía, porque si nosotros forzamos a que esos recursos vayan al salario de los trabajadores, son recursos que no se fugan al exterior, que quedan en el bolsillo de los trabajadores y que quedan en el mercado interno.
Me parece un tanto utópico, o sea, la fuga de dinero al exterior Sí, viene por malos manejos de la economía capitalista o porque es un sistema hecho sí. para eso. Sí, Entonces, pero digamos, gran parte de la fuga tiene que ver, digamos, en primer lugar con las empresas que lo llevan a sus casas matrices. Nosotros, además de plantear que hay medidas que, por ejemplo, ¿no? Sobre casos donde uno sabe por dónde va la fuga, por la hidrovía del Paraná, como fue el caso de Vicentini y demás, decimos una medida sencilla que es, si nosotros imponemos que el salario mínimo vital y móvil en la Argentina tiene que ser de ese precio, hay toda una parte de la propia ganancia que tiene que ir al bolsillo del trabajador. ¿y a vos eso te parece una medida sencilla de aplicar? A mí me parece una medida sencilla de explicar, en primer lugar, y por lo tanto me parece De que explicar, esa, sí, coincido. pero la aplicación de la medida tiene que ver con estar del lado de los trabajadores. Entonces, yo entiendo que puede haber, eh, no sé, vos por qué decís la dificultad, por las empresas que no quieran pagar esos salarios, Porque digamos. estamos en un país que en su historia tuvo, por lo menos en los últimos años, una presidenta, Sí. una expresidenta, Ujú. que intentó distribuir un poco y la mataron, qué sé yo, la volvieron loca. No te dejan los poderes, se te tiran en contra, tenés un boicoteo total. Yo me imagino que una propuesta, o sea, si se... Sí, A ver, no estoy diciendo que yo defiendo el salario de los trabajadores, defiendo, digamos, estoy parado del lado de los trabajadores en la vida, no estoy parado del lado de los no, no empresarios, entiendo. pero hasta dónde puedo llegar, me parece que tengo que tener en cuenta eso. Bueno, yo me parece muy interesante la pregunta porque hay una discusión que es parte de esta elección, que en Argentina las cosas no solo se dirimen firmando un papel, digamos, de un decreto, de una ley, de lo que sea. Yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que hay otra parte que tiene que ver con las relaciones de fuerza que hay entre los distintos sectores. Y a mí me parece que hay que ser claro, obviamente, las medidas que nosotros proponemos son medidas que después va a haber que defender en las calles. Yo lo que confío realmente es que si nosotros decimos que vamos a poner un salario mínimo vital y móvil de 500.000 pesos y efectivamente lo aplicamos, yo confío en que vamos a tener el apoyo de los trabajadores del país para defender esa medida. Eh, Desde ese punto de vista, Sí. es que decimos que nos parece más que posible, sobre todo porque las riquezas están en nuestro país y es las empresas, las grandes empresas y demás, eh, hay un porcentaje de ganancias elevadísimo y los salarios son una miseria. Hubo un paro de la UOM hace poco porque los trabajadores muestran recibos de sueldos de 80.000 pesos en la rama metalúrgica, que se llenan los bolsillos terriblemente, que hicieron el gasoducto, o sea, es, es un desastre. Entonces lo que yo Federico, veo es que la sí. desigualdad y el margen de ganancias que están embolsando es enorme. Te diría incluso que con el salario mínimo de 500.000 pesos tampoco es que irían a pérdida las empresas, obviamente. Ujú, claro. Te quería preguntar porque me parece que Sí, en esto, un poco lo que te decía Omar, y un poco lo que implica una medida como esta, por ser una medida, por tomar como referencia una, ¿no? Que es este salario mínimo vital y móvil, que también es una referencia para que cualquier empresario no se pueda hacer el vivo. Y ahí coincidimos. Pero la construcción del poder, o cómo construís el poder, o desde dónde ves que se podría llegar a construir el poder, digo, para no esta medida, sino medidas como estas, ¿no? Vos lo ves en la sí. calle, lo ves en los trabajadores, se trabaja, lo charlan Yo para veo, emplear. uy, no sé si se cortó. Sí, sí, seguí, pero seguí, seguí, seguí. Ah, no, lo que te decía es que yo lo que veo es que hoy en la Argentina tenemos una serie de relaciones de fuerza que imponen un poco a veces pensar de la manera que estábamos hablando recién. Por ejemplo, hoy en la Argentina todo el sector del campo vive
y lo voy a decir coloquialmente, vive llorando contra cualquier medida que no sea que garantice super mega ganancias para ese sector e imponiendo condiciones agónicas al Estado argentino, a los trabajadores y demás. Es un poco lo que hablábamos. ¿Te Claro. puedo Como que corregir? impusieron que no se puede poner ¿Te ni una puedo? mínima retención al campo, que no se puede, eh, que ellos van a tener el dólar que quieran para exportar cuando quieran, que van a exportar cuando más les convenga. Hoy están empujando por una devaluación. Yo creo que en un punto en nuestro país, se va a una discusión de quién es el sector que impone sus intereses en el próximo periodo. Entonces, por eso decimos que tenemos un plan de 7 medidas anticapitalistas donde nosotros lo que decimos es, si nosotros decimos, vamos a subirle las retenciones al campo para además garantizar un salario mínimo vital y móvil de 500.000 pesos, para garantizar que un 10% del PBI pueda ir a la educación pública, para garantizar un plan para el sistema de salud que hoy está en una crisis casi terminal, te diría, en nuestro país, porque nadie puede conseguir un turno médico aunque tenga una prepaga. Un montón de cuestiones que vos tenés. El problema es si nosotros podemos enfocar desde el punto de vista de las y los trabajadores para generar una fuerza que nos permita imponer nuestras medidas. Pero al mismo tiempo son medidas concretas, digamos. Ujú, Son claro. muy claras y por eso creemos que es importante para estas elecciones también. Y te agrego una cosa más que no me parece menor, que es que cuando nosotros estamos en la calle o están los compañeros volanteando las propuestas de Manuela Castañeira, de mías de la ciudad y demás, muchísima gente que no es afiliada de la izquierda, digamos, sino trabajadores de cualquier lugar y demás, te dicen, che, es la única persona que me está hablando del salario. Y Ujú. desde ese punto de vista nos parece importante también, no solo para pensar las medidas que hacemos, sino para una campaña electoral que está tan a la derecha, poder correr el debate hacia la izquierda. Sí, totalmente. Estamos hablando con Federico Winocura, agradecemos obviamente los minutos que nos está prestando aquí en Radio Mm, Asamblea para hablar de propuestas, para hablar de todo esto. Te he escuchado decir algo que es muy cierto, y también sí. compartimos, ¿no? Cuando te corren o quieren correr a la izquierda, porque ¿dónde funcionó en el mundo algo así? Y te he escuchado decir, ¿y dónde funciona el capitalismo? Que ahí estamos completamente de acuerdo y de alguna forma también los debates con las diferencias mismas que uno puede tener respecto a algunas cuestiones de los Sí. cómo y de los procesos, me parece que notan esto de la derechización y de que el capitalismo no funciona. Pero quería preguntarte por algo. ¿Vos sos docente en Ciudad de Buenos Aires? Sí, soy maestro. Maestro, bien. Y te quería preguntar ahí, aunque sea alguna reflexión, porque es un tema sobre el cual estamos un montón, en general hacemos muchas notas, respecto a la situación de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, sí, a mí me atraviesa completamente el tema. Aclaro porque siempre lo digo, veo problemas graves en la educación a nivel nacional. En la ciudad donde me toca trabajar, digamos, si lo veo en primera mano, yo veo que el gobierno de Larreta y de Acuña tienen un mecanismo perverso de un marketing alrededor de la educación. O sea, vos te dan una computadora que dice prioridad educación. y, y te hacen un marketing de un montón de proyectos que parece como que la educación argentina es de la ciudad de Buenos Aires, digamos, es la mejor del mundo, pero cuando ves detrás de esa forma, no hay contenido, digamos. No hay contenido en la educación y sobre todo y de manera concreta no hay presupuesto para llevarlo adelante. Ayer hablaba con una maestra de grado, yo soy maestro de inglés, hablaba con la maestra de grado de uno de los grados en los que estoy y me decía, me mandaron toda una planificación que tenemos que trabajar con un libro y el libro, pregunté, bueno, ¿y cuándo llega? No, no van a mandar el libro. O sea, hay todo, y a nosotros nos pasa también, por ejemplo, yo estoy en una escuela bilingüe del Estado. Sí. ¿Sí? Y uno dice, qué bueno, o sea, el Estado te garantiza que haya escuelas bilingües para el acceso de toda la población, para el que quiera, para elegir distintas orientaciones, demás, bla, bla, bla. Bueno,
también lo mismo, te mandan un montón de proyectos que vos tenés que hacer y no tenés ningún recurso para llevarlos adelante. Solamente tu buena voluntad, tus recursos personales. Entonces, desde ese punto de vista, veo un problema gravísimo en la educación y lo veo en la ciudad de Buenos Aires, que es que veo todo marketing y atrás no veo nada de contenido. Y lo que creo más importante que nada es que hay que hacer, en vez de discursos, un redireccionamiento ya de recursos a la educación pública. Por eso propusimos a nivel nacional con Manuela Castañera un 10% del PBI a educación, porque si no todo el mundo dice que su prioridad es la educación. Sí, Eh, pero no se pero aplica. Todo el mundo dice que la prioridad, la educación es una prioridad, pero en el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires parece que la prioridad fuera destruir la educación. Te hago una última totalmente. pregunta de parte mía, soy Omar, cambiándote de Sí, tema, política internacional, BRICS. ¿Qué posición tienen al respecto? pero no te escuché bien Te hago porque una se última cortó. pregunta sobre política internacional, los BRICS. ¿Qué posición tienen al respecto? ¿Que Argentina debe ingresar? ¿No? ¿Qué opinan de eso? Mirá, nosotros tenemos la visión, porque somos socialistas marxistas, digamos, somos revolucionarios, de que en el marco de el capitalismo, la cooperación entre los estados se hace muy cuesta arriba y cuando están metidas las leyes del mercado en el medio es muy difícil. El programa histórico, digamos, de los socialistas es una federación socialista de estados latinoamericanos. Te lo digo como eje, ¿no? No es que es nuestra propuesta de hoy en día. Lo que no veo en las discusiones que hay hoy de Brasil y demás, o sea, incluso las conferencias de prensa de Alberto Fernández con Lula, no veo propuestas concretas de medidas o de planes que realmente pudieran fortalecer a estados que son, digamos, más del tercer mundo o menos desarrollados frente al imperialismo. No es que hay una propuesta real de una moneda común entre estados, no es que hay una propuesta real de una cooperación. Entonces lo veo hoy demasiado marcado por la lógica del mercado y en el caso de lo que es China, no Brasil, pero China, un Estado que también es un imperialismo en construcción, y desde ese punto de vista no creo que haya imperialismos mejores que otros a los que asociarse. Federico, la última ya estrictamente electoral, ¿qué expectativas tienen para el 13 de agosto? Bueno, tenemos muchas expectativas porque vemos una campaña que está pegando en un montón de sectores de trabajadores, de jóvenes, juventud precarizada y demás. Y lo que nosotros necesitamos es llegar al 500.000 de votos para poder estar en octubre, para poder pasar ese piso proscriptivo de las PASO para las próximas elecciones. Por eso yo quiero aclarar también que a nivel nacional somos la lista 13 que encabeza Manuela Castañeira y en la ciudad los candidatos de Manuela Castañeira estamos en el partido La Izquierda en la Ciudad, que es la lista 350. Así que los que quieran votar a Manuela Castañera en la ciudad de Buenos Aires, en el cuarto oscuro electrónico y demás, tienen que buscar la boleta de la izquierda en la ciudad, con Héctor Chino Heberlin como jefe de gobierno y Viole Alonso como candidata a legisladora. Ahí está, con el tutorial correspondiente casi, porque estuvimos recorriéndolo los últimos días, que se necesita para votar en la ciudad de Buenos Aires. Federico Winocur habló en esta mañana, te agradecemos Federico, y no sé, la seguiremos después del 13 de agosto seguramente, algún otro contacto, y gracias por estar en esta mañana en Radio Asamblea. Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo. Chao. Federico Winocur, precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, acompañando justamente, como él bien decía, al cierre, la lista de Manuela Castañera.